En el vacío, la música suena como un latido imposible, un pulso extraño y antiguo que hace vibrar las costillas de las naves. La diva brilla sobre el escenario como un cometa domesticado, una presencia que no pertenece al frío de los astros, un faro vestido en telas que recuerdan mares que nadie en esa sala ha visto. La gente viene en oleadas, millones de luces que flotan en silencio alrededor de la plataforma, cada una cápsula con habitantes que han aprendido a celebrar entre cenizas estelares. Él la observa desde la periferia, siempre en sombra, siempre justo detrás de donde la seguridad parecía necesitar menos manos. No es un héroe fabricado por la prensa, es un protector forjado por decisiones pequeñas, revisar cerraduras, memorizar rutas, aprender el peso de una respiración ajena. Sus manos llevan marcas de antiguas batallas y sus ojos conservan la calma de quien ha hecho pactos con la espera. En el escenario, ella canta con la gravedad de los planetas, su voz atraviesa cristal y vacío, hace temblar los hologramas y pone a soñar a funcionarios de grandes casas. Ella es más que una artista, es una idea demasiado peligrosa para quienes gobiernan con leyes de hierro. El cuenco donde se sostiene el concierto parece de vidrio fino, una estructura que permite ver el abismo. Detrás, en los cinturones orbitales, sombras se alinean, casas que parecen agujas, naves con firmas térmicas frías como hielo. No es paranoia, es la verdad que se ha hecho costumbre. El imperio que la mantiene en la cima es el mismo que le exige silencio cuando su canción empieza a decir verdades. Nadie aquí canta por neutralidad. Cada nota es una moneda, y algunas monedas valen más que los silencios oficiales. El primer impacto no anuncia su llegada con fuegos. Es un silencio que se rompe como vidrio. Las luces caen en patrones que no responderían a una falla, coreografías que se retuercen y se mudan a la violencia. La diva cae como una estrella que pierde velocidad, envuelta en telas que se vuelven humo. Él siente el mundo reducirse a un solo segundo de acción, todo entrenamiento converge en ese momento. Una mano se interpone entre el peligro y el cuerpo de ella. Otra mano empuja, arrastra, sostiene. La multitud no es una masa ahora, son contenedores de miedo y testigos. La caída parece prolongarse, el vacío se engorda con sonidos metálicos. Alarmas que pican como insectos. El brillo de explosiones lejanas que empieza a muerde la calma. Y en medio de eso, el cuerpo de la diva, frío, extraño en su cercanía, se encuentra con la voluntad de un humano que no quiere perderla. No por fama, no por riqueza. Por un deber que nació antes de que alguien escribiera su nombre en los registros. Él la arrastra hacia atrás del escenario, hacia túneles de servicio donde las telas colgantes se mezclan con conductos. Allí, en la penumbra, ella respira con ruido, su pecho sube y baja a velocidades que no pertenecen a su raza. Sus ojos, cuando los abre, se muestran enormes y llenos de galaxias desconocidas. Ella conoce otras muertes, otras cortes, otras maneras de callar. Su fama le valió enemigos que hablan en códigos administrativos. Su caída le hará pagar consecuencias que no caben en vestidos. La confusión en los pasillos es una masa que se reorganiza. El equipo de seguridad parece desorientado, la maquinaria del evento colapsa en mitad de su propia pompa. Él toma decisiones en silencio, un camino hacia una boca de salida secundaria, una vieja lanzadera de soporte, un corredor que no está mapeado en los itinerarios públicos. La diva, envuelta en una manta de fibra lumínica, confía. No pregunta, se deja llevar por la certeza de la protección. Algo golpea la viga sobre sus cabezas, polvo cae como lluvia de estrellas. Desde el exterior, un destello corta la bóveda del concierto y revela la firma de un proyectil demasiado preciso. No quedan dudas, han intentado silenciar a la voz más pública de la rebelión. Y ahora, arrinconados bajo las entrañas de un espectáculo, la gravedad de la decisión pesa más que cualquier contrato. Salir significa exponerse. Quedarse significa ser piezas en el tablero de un imperio que no perdona. Él escucha un sonido que le recuerda a la infancia en tierra firme, un latido, y lo convierte en brújula.
La supervivencia se vuelve un mapa de gestos mínimos: apretar un cinturón, dividir la atención, ofrecer su mano sin proclamas. Ella, entre respiraciones agudas, abre la boca en un intento de respirar el idioma de los vivos. Sus dedos rozan la piel de él, leve como una confesión. No hay palabras, solo leyes que se desbordan en actos. El túnel se abre en una sala de mantenimiento donde una lanzadera vieja descansa con sus paneles cubiertos de polvo. Es una cápsula obsoleta, con una placa que dice uso de emergencia, humano. Ironía del destino, la nave que sirve a la más pequeña de las necesidades será su salvación. Él rompe la cerradura con manos que conocen la paciencia. La diva se incorpora, vacilante, y sus ojos se fijan en el horizonte metálico del vehículo. En ese instante, no es una estrella, es alguien que ha sentido el filo de la aniquilación. El sonido del mundo afuera es diferente ahora, no es el clamor de la multitud sino el silbido de sistemas que se preparan para arrancar. La lanzadera tiembla cuando las viejas turbinas cobran vida. Afuera, el ruido del ataque continúa como una capa distante; adentro, un silencio nuevo se instala, punzante y expectante. Él sujeta las manos del piloto, da órdenes en un idioma que mezcla técnica y alma. La diva observa, y por primera vez en muchas estaciones, su expresión es de incertidumbre pura. El escape empieza con un brinco, una separación de la masa del concierto que late abajo. El mundo se reduce a la trayectoria, al cálculo de quemado, al cierre de puertas. Y mientras la lanzadera pulsa hacia la nada entre estrellas, alguien en el puente de mando piensa en lo que dejó atrás: una ciudad de luces temblando en shock, un público que ha olvidado cómo respirar. Y una voz luminosa que ahora se apaga en la distancia. El horizonte se abre como una herida de luz. La lanzadera se aleja y la diva, apoyada contra la carne metálica, mira a través de la ventana. Las estrellas parecen enfermas, su brillo difuso. Ella escucha, con un oído nuevo, la respiración del guardián a su lado. No hay promesas, solo un acuerdo tácito: mientras él exista, ella podrá seguir siendo una historia que otros aún no han decidido borrar. El silencio de la lanzadera es una cuerda tensada entre dos manos. Afuera, el universo vuelve a girar indiferente. Dentro, dos seres de mundos distintos empiezan a medir distancias. La vulnerabilidad, ahora expuesta, abre una veta de verdad que ningún escenario podría fingir. El cliffhanger: she fell. Reached. The silence broke. La lanzadera se desplaza por corredores de luz que huelen a ozono y polvo antiguo. Los sistemas tiemblan al ritmo de conexiones que se rehacen, y la diva se aferra a la estructura como si las manos humanas marcaran un ancla inesperada. Ella no sabe la geografía de su rescatador, pero reconoce en sus gestos un código que no necesita traducción: la protección tiene formas universales. Sus dedos, cubiertos de callos, muestran historias en relieve que la fama jamás registró. La nave es pequeña, diseñada para emergencias discretas. Cada panel es un mapa de reparaciones improvisadas y promesas prestadas. El piloto, un joven con ojos negros y manos rápidas, lanza miradas constantes al exterior mientras el guardián coordina sus acciones con una voz que no admite ruido. La diva observa la interacción, aprendiendo, y su mirada se posa con curiosidad en los objetos que encienden las manos humanas: una fotografía plastificada, un amuleto oxidado. Un fragmento de una canción tarareada antes de una batalla. Detalles que son memoria y que explican por qué alguien se levanta cada mañana. Mientras avanzan, la lanzadera entra en un corredor espeso de señales, transmisiones automáticas, avisos de bloqueos, y la huella digital del imperio que no ha dejado de perseguirla. A través de la ventana se ven puntos lumínicos que se acercan en formación, patrullas que arrastran su sombra sobre la estela. El guardián ajusta el rumbo, buscando rutas que usan los comerciantes y las naves que quieren pasar desapercibidas. La diva aprende la palabra sigilo en los pliegues de una orden técnica. Para ella, la política fue siempre un escenario, ahora es una calculadora de supervivencia. Ellos no vuelan hacia la Tierra.
La humanidad no ha levantado banderas en la vieja cuna por generaciones, pocos recuerdan dónde terminó cada continente. Pero hay lugares donde la gente aún mira al pasado como quien mira un altar. El plan del guardián es simple en su pragmatismo, llegar a un corredor de contrabando donde una célula humana todavía opera. No es heroísmo elegante, es tejido de pequeñas certezas que los humanos han aprendido a guardar, rutas, caras, atajos que una burocracia imperial nunca mapea. La diva contempla una secuencia antigua que alguien guardó, un archivo de sonidos, una pieza de piano tocada por una mano torpe en un planeta que ya no existe como antes. La música llega como un puente inesperado entre especies. Ella, que canta con un timbre que ha roto fronteras, escucha la fragilidad de esa melodía y la convierte en un espejo. Sus ojos, en ese momento, no brillan con el carisma de los escenarios, sino con una pena que no sabe cómo nombrar. El guardián la mira y comprende que el peligro no solo le quitó su voz pública, le despertó recuerdos que la fama había ocultado. El corredor de contrabando es un mercado orbital hecho de luces rotas y promesas a medias. Gente de muchas especies negocia piezas, alimentos, memorias en paquetes. Allí se reunirá con la célula, allí, la humanidad todavía tiene manos. El contacto humano es una especie de ritual, miradas que evalúan heridas, manos que aprietan asientos, silencios que guardan nombres. La diva, envuelta en telas donde los hilos guardan historias familiares, aprende a aceptar una taza de algo caliente que alguien le ofrece sin preguntas. Es un gesto pequeño, una prueba de humanidad que pesa más que un tratado. En la mesa de la célula, un mapa cuelga con alfileres, rutas, nombres, pérdidas. El líder, marcado por arrugas y decisiones, escucha la historia breve, un ataque durante un concierto, una caída que casi fue final. Pero en esa sala se leen otras cosas entre líneas, el ataque no fue uno a la persona, sino a la idea que ella representa. La diva dejó de cantar el tipo de canciones que complacían al imperio, empezó a recordarle a la gente quiénes fueron. Eso, en manos de un poder que teme la memoria, es un delito grave. El guardián explica, con claridad mecánica, los pasos para llegar a una nave segura. Sus palabras son mapas. Sus pausas, interrogatorios. Él habla de reparaciones, de cambios de identidad, de costos que la protección implica. La diva escucha sin teatralidad. En su rostro no hay histrionismo, hay una curiosidad que se convierte en gratitud. En un gesto casi humano, le ofrece a él un objeto pequeño, un pedazo de tela bordada con motivos que nadie en la célula puede traducir. Él lo toma sin ceremonias, y en esa transmisión de material se da un reconocimiento que no necesita más. No todo es táctica. Hay otro elemento que empuja a la nave, el interés del imperio en controlar narrativas. La diva tiene archivos, imágenes, testimonios que podrían disparar revoluciones en varios sistemas. Lo que la perseguía no era su cuerpo sino sus memorias. En la mesa, un viejo comunica en voz baja como, hace décadas, la humanidad perdió su territorio principal y como quedó reducida a historias contadas en susurros. Sin embargo, esos susurros guardaban un núcleo que se niega a morir, la costumbre humana de actuar cuando las palabras faltan. En la madrugada del segundo día, mientras la lanzadera se oculta en el vientre de una estación de reabastecimiento, la diva se permite una pregunta muda: ¿qué haría ella si no tuviera escenarios? ¿Sería la misma? Sus manos recorren con torpeza un objeto humano, una fotografía de un niño con una bicicleta oxidada, y la canción del piano que alguien tarareó más temprano vuelve como un hilo. La melodía despierta una imagen que no le pertenece del todo, un campo verde, risas, un padre que le coloca una bufanda. Son memorias que no coinciden con su biología, son ecos de una audiencia que la ha mirado y hecho suya. Esa memoria ajena la ancla. El guardián, por su parte, revela con una acción más que con palabras que ha perdido familiares en guerras antiguas, que la voz de su esposa solía cantar una canción similar a la que ahora rebota en la nave. Es un instante que no necesita confesiones, el profesionalismo se mezcla con el deseo de proteger más que a un cliente.
Su pecho guarda la resonancia de una campana que marcó un funeral. Esa resonancia le da a su decisión una textura que la fama no puede comprar. Mientras el grupo organiza el siguiente salto, aparece la noticia que nadie quería: un tribunal imperial ha emitido una orden de captura y silencio. No es solo un mandato militar, es una bala jurídica que puede perseguirla sin tregua. La célula propone una ruta que cruza sectores donde los ejércitos imperiales patrullan por cortesía. Es una apuesta alta. El guardián la observa y entiende que el precio se mide no solo en recursos sino en vidas humanas que podrían quedar atrapadas en la telaraña. Antes de partir, en un gesto que parece suspendido entre ceremonial y humano, la diva toma la mano del guardián y deja sobre ella una pequeña cinta metálica, un token que en su cultura significa deuda de honor. No es un regalo de escenario. Es un vínculo. Él, con la costumbre de no creer en símbolos, guarda la cinta en un bolsillo donde aún quedan papeles quemados de otra era. Ninguno habla, pero el gesto pesa. La partida será violenta, y en el peso de esa tablilla metálica hay una promesa no declarada. El salto cuántico los coloca en un corredor oscuro, lejos de mapas principales. El corazón de la nave suena como un tambor remoto, el piloto presiona controles, y el espacio se deshilacha en un puente de luz. A través de la ventana, estrellas que creían haberlos abandonado vuelven a aparecer como senderos. La diva mira esas sendas con una mezcla de asombro y miedo. Su vida de privilegios ahora se ha reducido a compartimentos estancos y manos sudadas que la sostienen. La relación entre ellos cambia en el silencio del tránsito, ya no es simple guardián y protegida, es dos vidas alineadas para cruzar una noche. En el fondo de la nave, alguien toca la melodía de piano con dedos torpes y humanos, un fragmento que atraviesa metales y recuerdos. La canción trae consigo imágenes de infancia, un hogar, una tarde de lluvia, una risa de niño. Es un ancla humana que se planta y crece en la diva como una inquietud nueva. Ella, que durante años llenó auditorios, ahora escucha la canción como quien descubre una lengua perdida. El cliffhanger, they boarded a dying shuttle with the future in its hull. Los humanos no rezan. Actúan. El corredor por el que viajan se estrecha, y las patrullas imperiales empiezan a perfilarse como sombras con voluntad de hierro. El imperio no perdona la desobediencia de la fama, su estructura entiende que una canción puede ser una chispa. Entonces envía cazas con diseños afilados, naves que predicen rutas y barreras que se repliegan como garras. La célula humana, pequeña pero precisa, improvisa, escudos que se alimentan de energía robada, señuelos que dispersan sensores, maniobras que usan la imprevisibilidad como arma. Desde la ventana de la lanzadera, la diva observa un mapa de destrucción que no corresponde a su pasado artístico, estaciones en ruinas con banderas quemadas, radares convertidos en esqueletos. Caras humanas que muestran la costra de la guerra. Es la primera vez que comprende la escala de lo que su voz ha herido, no era solamente política, era memoria viva que el imperio quiere borrar. Su silencio sería la victoria de un orden que rehace la historia a su antojo. La primera batalla llega como una nota discordante, rápida, brutal, en la sinfonía del tránsito. Los cazas imperiales caen como hojas de metal, desangrando el cielo en estelas. La lanzadera se tambalea, y el piloto grita órdenes mientras el guardián coloca su cuerpo entre la diva y la explosión. Es un gesto que no necesita fanfarrias. La nave sufre daños, sistemas que parecían seguros empiezan a fallar. En medio del fuego, las manos del guardián trabajan con calma fría, su conocimiento del mantenimiento y la improvisación es lo que mantiene la nave respirando. Sus dedos se mueven con memoria ancestral de mano humana que arregla, que sostiene, que salva. La diva, herida por fragmentos de panel, siente el calor de la sangre ajena y lo mira como quien ve otra dimensión. En su cultura, las heridas se vendaban en rituales que duran días, aquí, la urgencia obliga a la rapidez. El guardián coloca compresas con manos que tiemblan apenas. No hay cámaras para esto, ni luces, ni aplausos. Es un cuidado que le revela al guardián y a la diva una intimidad que no se vende en conciertos,
la fragilidad compartida. Ella aprieta la mano de él y aprende, por primera vez, el peso de la confianza sin contratos. La evasión los lleva a un campo de asteroides donde las rocas flotan en patrones que recuerdan constelaciones rotas. La célula organiza un baile de sombras, pequeñas naves humanas se esconden entre fragmentos, usando los relieves de la roca para fragmentar los sensores imperiales. Es un mapa de ingenio que habla de cientos de años de supervivencia. La humanidad no tiene la flota más grande, pero tiene la capacidad de convertir lo roto en refugio. El líder de la célula anuncia una transferencia. La diva será llevada a un planeta periférico donde se esconden archivos que contienen testimonios prohibidos. Allí, su voz podrá ser multiplicada por medios que el imperio no controla. Es una apuesta que involucra riesgos y nombres que se recuerdan en voz baja. El guardián acepta, y en la aceptación se revela una verdad no pronunciada, sus raíces están atadas a esa tierra periférica, hay recordatorios enterrados de su propia historia. En el tránsito, una nave cazadora aparece, silenciosa, con sensores que no confían en trucos. La emboscada es quirúrgica. Los humanos pierden una nave amiga, los restos de su tripulación iluminan el vacío con destellos breves como luciérnagas moribundas. La pérdida deja un hueco en el estómago del guardián que no se disimula. Esos rostros perdidos eran nombres que se añadían a la deuda emocional del deber. La rabia se filtra entre sus dedos, pero mantiene la calma para operar, hay que reparar, despegar, correr. El planeta periférico es un lugar que huele a lluvia vieja y tierra seca, no es tierra humana, pero guarda huellas de contactados y colonos que alguna vez enseñaron a la humanidad a cavar en memorias. Allí, en la ciudad subterránea, archivos encriptados esperan entre pilas de discos y telarañas de datos. La diva camina por corredores donde la luz parece hecha de polvo y pequeños focos amarillos. Cada archivo abierto es un latido que revive voces olvidadas, canciones que hablan de días húmedos en campos que alguien llamó praderas, fragmentos de discursos que describen cómo la humanidad vivió sin miedo a ser borrada. Para la diva, esas voces son nuevas y, sin embargo, reconocibles. En medio de la búsqueda, un ataque sorpresa sacude la tranquilidad, fuerzas imperiales han rastreado el patrón de su movimiento. La ciudad subterránea se convierte en un teatro de escombros. Hombres y mujeres humanos luchan con uñas y herramientas, con arco y memoria. La resistencia improvisa trampas y sacrificios. El guardián organiza una retirada, pero cuando la señal de escape se corrompe, entiende que no todos saldrán. Hace una elección que en otros tiempos habría tomado con más frialdad, cubrir a los suyos para que la diva y los archivos salgan. Él se queda, con una cuadrilla de guardianes, para retrasar al enemigo. Es la primera gran decisión de la serie, es la definición del precio. Las explosiones sacuden la cúpula subterránea, y el humo llena los pulmones con una mezcla de tierra y nostalgia. En su mente, el guardián registra las caras de los que siguen sus órdenes y piensa en una voz que solía decirle que actuar era un privilegio pesado. Las manos se vuelven herramientas de sacrificio, desvían drones, abren escotillas, disparan. La diva, desde sus manos que sostienen un disco de memoria, siente que la distancia se ensancha como una fisura. En un pasillo lateral, ella encuentra un objeto inesperado, una canción grabada por un niño humano hace décadas, la misma melodía que, en momentos de menor militancia, se había convertido en un símbolo de resistencia cultural. La canción casi se deshace en sus auriculares, es frágil y hermosa. Ella la toca y la convierte en un latido propio. La música se convierte en mensaje, no es suficiente escapar, hay que recordar por qué se lucha. En su pecho, algo cambia. No es solo gratitud hacia el guardián, es un entendimiento profundo de las consecuencias. El guardián pelea con una furia contenida, cada bala que gasta tiene nombre. En la línea de fuego, él piensa en la cara de alguien que perdió, en un regreso que nunca ocurrió. Ese recuerdo es un adorno pesado que permanece en su pecho como un relicario. En un momento de pausa antes de una carga final, cierra los ojos y escucha en la oscuridad la grabación de una voz que una vez le dijo adiós.
Esa nostalgia no es sentimentalismo, es combustible. Sabe que para proteger a quienes quedan, tendrá que dar más que planes, tendrá que usar la última reserva de humanos, coraje hecho costumbre. La retirada es brutal. El enemigo toma terreno, pero la célula logra sacar a la diva con los discos de memoria. En la evacuación, el guardián y su cuadra quedan atrapados. El plan de sacrificio se activa con precisión, explosivos que abren una vía, señuelos que desvían drones, una última carga que detona y concede segundos preciosos. La explosión es una aurora macabra, en ella, los cuerpos humanos quedan como sombras que han comprado tiempo para otros. El guardián, cubierto de polvo y sangre ajena, siente un vacío que conoce bien, la frontera entre la victoria y la pérdida. Sus manos tiemblan pero continúan. Cuando por fin se sube a la nave que los rescata, sabe que su deuda ya no es solo profesional. La diva le mira con una intensidad nueva, ya no es solamente la celebridad que aprecia un gesto. Sus ojos dicen que entiende el alcance del sacrificio. Hay algo que se ha roto y a la vez se ha vuelto indestructible. En el silencio posterior a la retirada, cuando la nave cruza la oscuridad y los archivos parpadean como testigos, la diva sostiene un disco contra su pecho. No es full archive material, es testimonio humano empaquetado en códigos. Ella promete en silencio que su voz lo llevará a quien necesite oírlo. Sus manos tiemblan ligeramente. La gratitud es un arma afilada que tiene muchas formas: reconocimiento, promesa, deseo de no ver más muertes por su causa. El cliffhanger, Even in Ashes, Humans Burn Brighter. El universo contuvo el aliento. La confrontación decisiva se anuncia no en palabras, sino en un preparativo que corta el aire. Las naves de la resistencia humana se alinean, no como flotas pulidas, sino como colmenas ensambladas con piezas robadas y corazón. En la cubierta de la nave bandera humana, el guardián camina con pasos que parecen resonar en todos los recovecos de su vida. En su rostro hay marcas de polvo y decisiones, y en sus ojos la certeza de quien sabe que la pelea es por algo mayor que la supervivencia, es por memoria, por identidad. La diva, ya convertida en algo más que un símbolo, se prepara en la cubierta con una compostura que mezcla teatro y acero. Ella ha pasado de víctima a embajadora de testimonios, y su figura al frente de la línea humana apunta a una reivindicación que el imperio no previó: convertir el dolor en manifiesto. A su alrededor, diferentes especies, antiguos clientes que en su tiempo fueron públicos, ahora se unen con curiosidad y miedo. La escena es extraña, una estrella del pop transformada en estandarte de resistencia. Entre los asesores de la resistencia hay planes que bordean lo imposible: infiltraciones en cadenas de suministros imperiales, difusión de archivos en redes que el imperio no monitorea completamente, y una operación audaz para redirigir la energía de un satélite de control. La idea es simple y peligrosa: si la transmisión de la diva se logra amplificar, su mensaje puede llegar a millones, y con él, la posibilidad de una ola humana que no se contentará con migajas. Es estrategia en la escala de la cultura, usar la fama para encender memoria global. La flota humana no es la más poderosa tecnológicamente, pero posee algo que a menudo se subestima: improvisación colectiva y voluntad no adulterada. Sus naves se acercan al planeta donde el imperio mantiene un satélite que controla señales y revisa identidades. El plan es colocar a la diva en la órbita del satélite y sincronizar la transmisión con la caída de una nube electromagnética. La idea requiere sincronía y sacrificio: algunos pilotos deberán distraer, otros deberán llevar bombas EMP, y la diva deberá cantar en un protocolo que la conectará directamente al satélite. Ella acepta sin teatralidad. Para ella, la voz es ahora un puente para voces que no pudieron viajar. La batalla se abre como una sinfonía de explosiones. Casas imperiales descienden como pájaros de hierro. Los humanos responden con maniobras que parecen imposibles: barcos pequeños que atraviesan campos de minas con coraje, artillería improvisada que pide a las estrellas por bendición. El guardián, a bordo de un módulo menor, coordina defensas y se lanza a misiones de rescate improvisadas. Su ojo para la táctica brilla,
reacomoda fuerzas, crea falsas rutas, y en un momento crucial desvía una señal para que un escuadrón pueda acercarse lo suficiente. En la plataforma de transmisión, la diva se prepara para lo que puede ser su último recital público, no habrá coreografías, solo su voz y la red. Los técnicos humanos calibran receptores, y la diva conecta su garganta a una arquitectura que fue concebida para silenciar. Es ironía, el mismo sistema del imperio será el instrumento de su revolución. Las manos humanas ajustan los filtros, sellan conexiones y dejan que su cuerpo sea puente. No hay miedo en la quietud antes de comenzar, hay entidad de propósito. El guardián, en su módulo, escucha en su casco la respiración de quienes le rodean y la señal tenue de la transmisión que empieza a abrirse. Envía su nave a un punto de cobertura para proteger el enlace. Mientras tanto, la flota humana lanza su última maniobra para distraer, naves que permiten que otras se infiltren con sigilo absoluto, sacrificando posiciones para ganar tiempo. En la oscuridad de la cubierta, el guardián recuerda la cara de un niño que perdió en un asalto antiguo. Ese recuerdo se vuelve una suerte de mantra. Es el dolor del pasado el que ahora dirige su mano. La diva comienza a cantar, y la canción es un latido que atraviesa circuitos y memorias. Sus notas no solo cuentan historias, son archivos que despiertan memorias domésticas, instantes de la infancia de planetas, pérdidas que el imperio había intentado borrar. Las transmisiones se multiplican, a lo lejos, pantallas y redes menores empiezan a reproducir fragmentos. La reacción es inmediata y devastadora para la estructura del imperio. Comunidades enteras que recibían una narrativa monocromática ahora escuchan fragmentos de su realidad con nuevas palabras. El imperio responde con furia metódica, envía un escuadrón diseñado para neutralizar la plataforma. Los proyectiles se acercan como cometas de odio hacia la estación. En esos segundos, el guardián decide jugarse todo, su módulo se coloca exactamente entre la línea de fuego y la plataforma de transmisión. Sus manos no tiemblan cuando sincroniza detonaciones que distraen a los proyectiles. Su cuerpo, en un momento que parece suspendido, recibe el impacto de las balas que habrían buscado la transmisión. La vida en el módulo sacude y se fractura, pero el sistema tecnológico se mantiene lo suficiente para que la onda de la canción siga su curso. La transmisión alcanza un punto crítico, millones la oyen, pero el imperio intenta cortar el canto con un pulso que rehace frecuencias. En esos instantes, la diva, conectada al sistema, cambia la melodía. De notas suaves pasa a tonos que imitan la voz humana en infancia, la canción del piano que guardaban con cariño. Es un gesto estratégico y humano a la vez. El audio inyecta en la red grabaciones de historias humanas, fragmentos de infancia, voces de huelga, confesiones de quienes sobrevivieron. La red estalla en una marea de recuerdos. La gente que había aprendido a callarse ahora siente la memoria revivir como algo que les pertenece. El imperio, desconcertado por la resonancia de la transmisión, lanza ataques más desesperados. La flota humana responde con audacia. Naves pequeñas sacrifican sus rutas para abrir brechas. Pilotos que no tienen nombre para la historia arriesgan su último aliento. El guardián, desde su módulo doblegado, observa cómo la música y el recuerdo se vuelven una red humana que envuelve sistemas. El costo es altísimo, módulos que se precipitan, fuego que consume materiales, rostros que desaparecen en blancos de luz. En el instante cúlmine, cuando fuerzas enemigas logran perforar la defensa exterior, la diva decide algo que nadie esperaba, usa su cuerpo como amplificador analógico, canalizando energía que no está fabricada para sostener transmisiones masivas. Su físico alienígena, capaz de resonancias distintas, soporta el sobreesfuerzo de la señal. La transmisión se vuelve algo más que técnica, es una ofrenda corporal. Ella siente cada recuerdo como si fuera suyo, el dolor ajeno se vuelve parte de su sangre. La señal, saturada de memorias humanas, provoca un fenómeno que ningún técnico había previsto, comunidades que estaban a punto de rendirse se levantan. Sistemas de soporte en planetas distantes empiezan a desconectar rutas de censura,
pequeñas constelaciones de naves comerciales redirigen canales para amplificar la voz. La transmisión resulta en una reacción en cadena. La marea humana, por primera vez en siglos, empieza a hablar de sí misma como un conjunto. Es profecía en movimiento. El precio de la victoria asoma en los destellos de la cubierta. El guardián, con heridas que arden, observa cómo la diva cede. Su cuerpo se ilumina en un resplandor que no debería pertenecer a la carne, y por un momento parece flotar entre los mundos. Las manos humanas la sujetan, algunos intentan desconectarla para salvarla. Ella niega el gesto con un movimiento leve y sigue hasta que la transmisión alcanza un umbral que rompe la censura. En la explosión de silencio que sigue a la transmisión, algo se ha quebrado. El imperio no puede negar lo que millones han visto y escuchado. Las estructuras de poder tiemblan ante la viralidad de recuerdos que se rehacen. La transmisión se convierte en evidencia pública, no es una revuelta simultánea, pero sí un despertar en cadena. Los rostros en las pantallas muestran lágrimas y rabia, muchos se levantan. Lo que comenzó como una canción ahora es un juicio. La victoria no llega sin costo. El guardián siente el peso de la sangre en sus manos y la ausencia de quienes quedaron atrás. La diva, agotada, recae en su regazo. Sus ojos, que alguna vez brillaron solo por aplausos, ahora buscan a él con una verdad dura. En la guerra y en la música, ambos han ofrecido más de lo que creían posible. Sus cuerpos muestran cicatrices que ya no desean embellecer. El cliffhanger, they witnessed what true vengeance feels like. Los humanos no rezan. Actúan. El horizonte después de la tormenta es una luz que no promete olvido. La transmisión dejó marcas profundas, tribunales que antes dictaban silencias ahora tiemblan frente a audiencias que piden cuentas, pequeñas estaciones que colaboraban con el imperio empiezan a mostrar grietas. La diva descansa entre manos humanas, rodeada de una nueva realidad que la transforma de ícono a compañera de un pueblo entero. Su voz ya no es solo entretenimiento, es eco de memorias que ahora tienen voz propia. El guardián camina entre los restos con pasos medidos. La victoria ha sido cara, nombres se han perdido, familias están rotas, y territorios guardan cicatrices que tardarán generaciones en sanar. Él, que aprendió a contar pérdidas como se cuentan raciones, siente que ahora su deber se expande, no basta con proteger a una persona, hay que proteger aquello que permitió que esa persona hablara. En sus manos, los trozos de metal que colgaron como relicarios son recordatorios de cada sacrificio. En los días siguientes, la diva recorre plataformas y plazas improvisadas. No canta para la fama, canta para reconocerse junto a otros. Las canciones que ahora entona contienen nombres de calles olvidadas, estampas de familias desparecidas, recuerdos de niños que una vez jugaron en parques que ya no existen. La música actúa como catarsis colectiva, la gente llora y llena los techos con mantas de colores, y las voces humanas empiezan a cantar con ella. Es algo que los archivos por sí solos no podrían conseguir, la creación de comunidad a partir del recuerdo compartido. En una ceremonia sencilla, la célula humana coloca un emblema nuevo en la cubierta de su nave, no es bandera de un país, sino una costura con símbolos de todo lo que fue protegido. La diva, con manos que ya han aprendido la gravedad de la tierra ajena, coloca el emblema junto al guardián. Sus dedos rozan y este roce, ahora menos intenso y más asentado, comparte el significado de recuerdos que se tejen en la piel. No hay promesas grandilocuentes, hay acuerdos cotidianos, reparar lo que esté roto, leer las historias que llegaron en discos, mantener vivas las voces. En una sala pequeña, lejos del ruido, la diva escucha una grabación donde una madre humana canta a una nana. Sus ojos se humedecen y su mano busca el amuleto en el bolsillo del guardián. Él recuerda la cena que su familia no habría podido tener luego de la Primera Guerra, recuerda el olor a pan y el ruido de una radio que daba noticias de un mundo que aún estaba de pie. Esos recuerdos son sus fuerzas ocultas.
Los dos comparten un silencio que contiene comprensión. La lucha ahora es por preservar la memoria y reconstruir la cotidianeidad. La gente empieza a organizar archivos públicos. Lugares antes dedicados a comercio y control se transforman en centros de memoria donde se proyectan grabaciones, se leen cartas antiguas y se enseñan canciones olvidadas. La diva participa, no desde un pedestal, sino como auriga de historias. Su fama, que alguna vez fue mercancía, ahora se vuelve plataforma para voces que habían sido acalladas. La restitución de memorias crea una ola que hace que incluso mercantes neutrales se cuestionen sus alianzas. No todos los frentes están cerrados. El imperio, herido pero lejos de rendirse, reacomoda su estrategia con astucia. Centros de poder se vuelven más sutiles, jueces que dictan normas, corporaciones que presionan economías, redes de influencia que se vuelven clandestinas. La victoria humana no es total, es real pero incompleta. En ese espacio, las decisiones se vuelven más peligrosas, como preservar la nueva libertad sin convertirla en un nuevo dogma, como evitar que la memoria se convierta en arma de otro liderazgo. El guardián acepta una oferta, liderar una misión de enlace para asegurar que las comunicaciones que liberaron la memoria sigan abiertas. No es una posición de poder, sino de responsabilidad. Sus manos, heridas y todavía con restos de las batallas, trabajan para establecer nodos seguros, para anclar redes, para crear protocolos de protección. Sabe que su papel no es permanente cuando la gente recupere su voz, sabe también que sus actos ahora forman parte de una historia que no le pertenece por completo. La diva se convierte en mentora de un proyecto que busca llevar archivos a niños olvidados. Ella es responsable de un programa que enseña a jóvenes a cantar canciones de sus abuelos, a registrar historias domésticas y a preservar melodías en dispositivos lejanos. En cada encuentro, su presencia es menos espectacular y más cercana. Los niños la miran como a una figura que les contó historias antes de dormir por primera vez. Ella, que una vez pensó en el mundo en términos de cifras de audiencia, ahora piensa en la amplitud de una canción que puede salvar una memoria. En un momento de calma, el guardián encuentra tiempo para un gesto personal, excava en las cenizas de un lugar donde solía haber un hogar. Entre escombros, encuentra un fragmento metálico que perteneció a un carrito de juguete. Lo sostiene y, por un instante, escucha una risa infantil en la distancia. La nostalgia es breve y precisa, le recuerda por qué siguió en pie. No hay triunfalismo, solo una reafirmación de motivos. La relación entre la diva y el guardián crece en estas rutinas. No es una historia de amor simplista, es una construcción curada por gestos mínimos. Él le enseña cómo atar una cuerda de navegación de manera eficiente, ella le enseña a oír las capas de una canción como mapas emocionales. Sus momentos juntos son silencios compartidos en los que ambas biografías se reconocen. En público, se presentan como compañeros de causa, en privado, se miran como dos seres que hallaron refugio el uno en el otro. Con el tiempo, las plazas y puertos que alguna vez fueron fríos se llenan de pequeños altares, radios que reproducen canciones antiguas, fotos plastificadas de fiestas que no deben olvidarse, trozos de tela con nombres. Las comunidades celebran aniversarios de la transmisión como si fueran fiestas antiguas, no celebran la guerra, sino la recuperación de historias. Las generaciones que nacen después escuchan las canciones como si fueran himnos a la curiosidad humana. En una noche clara, la diva sube a una plataforma pequeña y canta de nuevo. Pero su voz ahora no es un acto de espectáculo, es ritual, es memoria. Miles la escuchan en naves y plazas por igual. La canción incluye nombres de quienes perdieron y saluda a quienes se quedan. La major difference, sin embargo, es que muchas otras voces se suman, coros humanos que antes no eran escuchados y que ahora entonan letras con la fuerza de la experiencia. La plataforma vibra con la solidaridad de la memoria. El guardián observa desde la primera fila.
Sus manos están manchadas por el trabajo, su rostro lleva sombras de noches en vela. Cuando la canción acaba, no hay un silencio vacío, hay un murmullo lleno de vida, como si alguien hubiera encendido miles de pequeñas linternas. En esa luz, él ve que el mundo se ha vuelto otro. No perfecto, pero más honesto. Sus pasos lo llevan hacia la diva y, sin grandes gestos, ambos inclinan la cabeza ante la multitud. El final no es un cierre total, sino una apertura de caminos. Los tribunales rediseñan procedimientos, las ciudades empiezan a curar sus placas, las escuelas insertan relatos que durante siglos fueron clandestinos. La humanidad no renace como un imperio, renace como una costumbre que se transmite por actos cotidianos. Y en ese renacer, hay un orgullo que no se alimenta de superioridad, sino de la convicción de que conservar la memoria es un deber sagrado. En los archivos públicos, alguien escribe una frase que se hará famosa: vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. No es solo un lema. Es la síntesis de lo que sucedió, una intentona de borrado que, por ironía, alumbró la memoria colectiva. La diva y el guardián sostienen ese lema en sus manos simbólicas, sabiendo que la lucha continúa, pero también sabiendo que la victoria más importante ya ocurrió. La humanidad volvió a hablar de sí misma con la fuerza de sus actos. El cliffhanger, They came for a planet, but awakened a species. El universo contuvo el aliento.